¿Alguna vez te has preguntado por qué el dolor insiste en volver, incluso después de tantos esfuerzos, de tantos libros leídos, de tantas afirmaciones positivas repetidas frente al espejo? Tal vez cargas con el luto silencioso de quien intentó pensar en positivo por años y en el fondo sigues sintiendo el mismo cansancio, la misma frustración de verse saboteado por una fuerza interna que no puede nombrar ni detener. Esa angustia silenciosa es el dolor de repetir patrones autodestructivos, de sentirse desconectado del propio propósito, a pesar de toda la búsqueda por autoconocimiento. Hay un cansancio profundo, una sensación de fracaso en la madurez, sobre todo después de que la autoayuda vacía no trajo la paz prometida. Ese es el dolor del ego, el luto por la vida que su rigidez impidió vivir. Nos aferramos a la idea de que el autoconocimiento es una batalla que debe ganarse, que el ego es un monstruo que debe ser destruido. Pero, ¿y si la sanación no fuera una lucha, sino un acto de profunda desidentificación y compasión? Claudio Naranjo nos invita a mirar esa sombra no como un defecto moral, sino como una voz del alma tratando de mostrarnos heridas que el tiempo y la rigidez del carácter intentaron silenciar. Nos recuerda la analogía del ego como la máscara de carácter que usamos para sobrevivir en la infancia, pero que se convierte en nuestra prisión en la vida adulta. La fijación del carácter que nos roba la esencia. El ego es, irónicamente, la armadura psicológica que creamos para protegernos del mundo, pero que hoy nos mantiene atrapados en una frecuencia de escasez, control y miedo. La neurociencia apenas ahora está comprobando lo que la sabiduría profunda ya intuía. El dolor del ego no es solo un pensamiento pasajero, sino un circuito de supervivencia grabado en el cuerpo y en el cerebro. Antonio Damasio, con su hipótesis del marcador somático, nos muestra cómo las emociones primitivas y el cuerpo reaccionan antes que la cognición. Eso significa que el dolor que sentimos no es un simple capricho mental, sino la memoria del trauma retenida en nuestro sistema nervioso, manteniendo una disonancia neuroemocional que sabotea nuestra paz y manifestación. Es tu propia frecuencia interna clamando por alineación, por una reconexión con la esencia. Buscamos la sanación como si fuera una técnica de 3 pasos, un destino final. Pero la liberación auténtica del sufrimiento crónico no se encuentra en una técnica superficial, sino en una desprogramación profunda. En este encuentro, vamos a revelar cómo el ego se disfrazó de yo espiritual en la búsqueda de validación. Exploraremos cómo la neurociencia y las enseñanzas profundas de Naranjo y Gabor Maté nos ofrecen el único antídoto, el camino contraintuitivo de observar y acoger la fijación, reequilibrando su energía y atrayendo la vida que realmente mereces. La verdadera paz no se impone, emerge cuando la guerra interna contra quien eres finalmente termina. Aquí es donde reside el error invisible, el que sabotea el camino de tantos buscadores, el intento de curar el dolor del ego con más ego. La espiritualidad se transforma en una nueva armadura, más sofisticada pero igual de rígida, la falsa espiritualidad performática. Comienzas a intentar manifestar, vibrar alto o ser luz, no para reconectarte con tu esencia, sino para validar el yo, para probar que eres lo suficientemente bueno, para que el ego se sienta especial en el camino del despertar. Es una disonancia profunda. El alma clama por entrega, pero la mente exige control. ¿Por qué la mayoría falla al intentar generar un cambio real? El ego, siendo la estructura que se apropia de todo para sobrevivir, termina apropiándose del mismo deseo de evolucionar. El deseo de tener control sobre la manifestación, sobre el futuro, sobre el dolor, es en sí la urgencia del control, que es lo opuesto a la verdadera confianza y entrega. Tratas de forzar el flujo de la vida, y esa rigidez es la marca de la fijación naranjiana en acción, buscando llenar una carencia profunda a través de la actuación. Es el ego quien se pone el traje del yo espiritual para seguir mandando. Aquí yace la trampa del narcisismo espiritual. Usar el lenguaje del despertar, de la frecuencia y del amor para justificar el juicio hacia los demás o para sentirse superior, como si el autoconocimiento fuera un trofeo de vanidad. Es un ladrón que se disfraza de policía. El ego, que siente el dolor de yo no soy suficiente,
intenta compensar esa herida buscando el estatus de yo soy iluminado, pero sigue preso de la necesidad de validación externa. Su frecuencia vibracional, que debería emanar la paz de la esencia, termina resonando con la tensión y el esfuerzo de mantener una autoimagen, perpetuando el ciclo del dolor que tanto deseas sanar. La verdadera sanación exige la humildad de desarmar la máscara, no de pulir la actuación. El dolor del ego no es solo un drama psicológico, es un circuito electroquímico profundamente instalado que nos mantiene en una frecuencia vibracional desalineada. ¿Qué sucede a nivel neuronal cuando intentas una y otra vez demostrar tu valor? La búsqueda constante de validación externa, característica del ego, activa el circuito de recompensa de la dopamina, creando una adicción a la autoimagen. Es una huida del presente. Esa necesidad de ser visto y reconocido te impide sentir el aquí y ahora, manteniéndote atrapado en una búsqueda interminable que, paradójicamente, sabotea tu manifestación. La dopamina, en lugar de ser usada para la acción enfocada, se desvía hacia la satisfacción del ego. Existe un factor silencioso, más poderoso que la mente consciente, que sabotea tu frecuencia: la memoria emocional retenida en el sistema nervioso. El trauma del ego, el sentimiento de yo no soy suficiente, enraizado en experiencias infantiles, no es solo un pensamiento, es un estado fisiológico. Mientras la mente intenta vibrar alto, el sistema nervioso autónomo, que retiene la memoria del trauma, mantiene una disonancia neuroemocional, una frecuencia vibracional desalineada. Tu cuerpo grita lo que el alma no puede callar. Es una incoherencia entre la coherencia cardíaca que deseas y la disonancia neuroemocional que sostienes. Pero existe un modelo mental para transmutar esa ansiedad en intención elevada. Es necesario diferenciar la ansiedad silenciosa, el miedo del ego a no ser validado, a no ser aceptado, a no ser amado, de la intención enfocada, que es el impulso del yo esencial. La ansiedad del ego es una energía dispersa, volcada hacia el futuro o hacia la validación externa. La intención del yo esencial, por su parte, es una energía concentrada en el presente que busca la paz y la coherencia interna. En lugar de luchar contra la ansiedad, es necesario reconocer su origen en el ego herido y redirigir esa energía hacia la presencia y la desidentificación, que es el verdadero despertar. Es fundamental cambiar nuestra perspectiva sobre esta estructura a la que llamamos ego. No es un monstruo maligno que deba ser combatido con fuerza bruta, sino una carencia profunda que se cristalizó a lo largo de nuestra formación, fijándose en uno de los 9 patrones centrales descritos por Claudio Naranjo y Oscar Ichazo en el Eneagrama. Piénsalo como una cáscara gruesa desarrollada para proteger un núcleo extremadamente vulnerable, tu esencia herida. Sea el dolor del rechazo del tipo 4, la necesidad de ser poderoso del tipo 8 o la vanidad de ser exitoso del tipo 3, el ego es una estrategia de supervivencia que en la vida adulta se convierte en la mayor fuente de sufrimiento. Dentro de este mapa de carencias existe un error invisible que conduce a la estancación, especialmente en la madurez. Muchos de nosotros, en nombre de la prudencia, la seguridad o la conservación de energía, en realidad estamos paralizados por el subtipo de conservación de nuestro ego. Este subtipo se disfraza de cautela, de saber los límites, pero es la mayor fuente de inacción y de estancamiento, impidiendo el flujo de la vida y la manifestación del propósito del alma. El ego conservador teme el riesgo inherente a la entrega y prefiere la seguridad ilusoria de lo conocido, aunque eso conocido sea el dolor repetitivo, para saber si realmente estás en el camino de la sanación o solo reforzando tu armadura. Existe una prueba simple que no depende de ninguna técnica o mantra, la prueba de la no reacción. Cuando recibes una crítica, una provocación o un comentario que toca la herida central de tu fijación, ¿cuál es tu respuesta inmediata? Si tu ego reacciona con ira defensiva, con la necesidad de demostrar que tienes razón o con un retraimiento resentido, la identificación con esa estructura aún es total. La liberación comienza en el instante en que notas la reacción y eliges no fundirte con ella, permitiendo que la energía de la fijación simplemente pase, como una nube en el cielo de tu conciencia.
Si el ego prospera en el drama y la reacción, la puerta de salida del dolor que ha causado reside en un acto radicalmente contraintuitivo: el silencio y la desidentificación. Muchos creen que necesitan una intención poderosa, un esfuerzo mental concentrado para manifestar la sanación, pero al ego le encanta esa actividad constante porque lo mantiene en control. El silencio, el no actuar, se convierte entonces en la herramienta más poderosa. Es en el silencio donde se gana la distancia necesaria para observar al ego en plena acción, desactivando el piloto automático del sufrimiento sin tener que luchar contra él. Aquí reside la inversión de expectativas que confunde la estructura del carácter. La sanación no se parece a un pico de éxtasis ni a una ola de energía abrumadora que el ego tanto anhela sentir y mostrar. La verdadera sanación es muchas veces aburrida. Es una paz sutil, persistente, una quietud que el ego no tolera porque no ofrece drama ni validación. Es en ese espacio de no enganchamiento donde nuestra frecuencia vibracional comienza a realinearse naturalmente, saliendo de la tensión del esfuerzo hacia el flujo de la aceptación. Para cultivar esta observación activa, podemos entrenar la mirada de tercera persona, una técnica inspirada en el mindfulness que permite reconectar la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, con nuestro estado emocional. El objetivo es observar la emoción, la ira, el miedo, la tristeza, sin juzgarla y, lo más importante, sin identificarse con ella. Cuando logras nombrar la emoción como esto que está pasando y no como ¿quién soy yo?, debilitas el control inmediato de la amígdala, el centro de alarma del trauma, permitiendo que la energía reprimida en el cuerpo comience a fluir de una manera diferente. Esto no es una invitación a suprimir la emoción, sino a observarla hasta que se disuelva en su propia verdad interior. El gran secreto para mantener la coherencia emocional está en entender que el ego intenta, de manera constante, suprimir la emoción dolorosa, mientras que la esencia tiene la capacidad de transmutarla. La energía bruta, como la ira o la frustración que se origina en la fijación del ego, no necesita ser destruida. Es simplemente energía desalineada. Esa misma energía, cuando se ve a la luz de la conciencia y se dirige con la intención del yo esencial, puede canalizarse hacia la acción creativa, hacia la fuerza del cambio. Es la metáfora del fuego que, en su naturaleza primordial, puede tanto destruir como forjar el metal más resistente. Mantente atento a las señales sutiles de que tu frecuencia aún está desalineada con tu esencia. El ego, al ser una estructura que depende de la validación y del control, siempre tendrá prisa. Sentirás una necesidad urgente de demostrar algo a alguien, de hablar fuerte sobre tu nueva creencia espiritual, o de esperar resultados inmediatos de cualquier esfuerzo de sanación. Esa prisa es el temblor de la estructura del carácter, la señal de que la vieja frecuencia de escasez y ansiedad aún está al mando, tratando de justificarse con el lenguaje del despertar. El factor clave que nos libera de estos ciclos es la integración de la sombra. La sombra, para la psicología profunda, son todos esos aspectos rechazados de nuestro ego que insistimos en no ver dentro de nosotros mismos. Y aquí hay un punto de profunda resonancia. La parte de ti que más odias en el otro, la crítica que haces a tu vecino, el patrón que más desprecias en el mundo, es con frecuencia la parte de tu ego que reprimes con más fuerza en ti mismo. La sombra no se sana con luz, ni con negación, ni con esfuerzo positivo. Se sana con integración, con el acto de decir, te veo que trataste de protegerme, pero ahora yo, la esencia, tomo el mando. Al acoger esa parte rechazada, la energía que estaba atrapada en la represión se libera hacia el flujo de la vida. El amor propio genuino, ese que desarma la fábrica del dolor, comienza con la disolución de la culpa. No seas como quien se culpa por tener ego. La culpa es, en su esencia, la herida del ego que se niega a ser vista, una forma de autocastigo que, irónicamente, mantiene la fijación activa. El amor propio no es una afirmación vacía que repites, es el fin de la guerra interna contra quien eres, el reconocimiento de que la armadura del ego, por más disfuncional que sea hoy,
fue esencial para tu supervivencia en algún momento. La naturaleza nos enseña sobre la paciencia vibracional necesaria para esta sanación. El árbol que crece en condiciones adversas no se culpa por ser torcido, simplemente crece hacia la luz, integrando su deformidad en su forma final. El tiempo de la sanación es el tiempo de la aceptación incondicional de tu proceso, sin la prisa juzgadora del ego. El ego exige la perfección inmediata, pero la esencia entiende que la transformación es gradual, como la gestación de un nuevo patrón vibracional. Para desactivar al crítico interno, necesitamos desarrollar el músculo de la autocompasión. La investigadora Kristin Neff define la autocompasión como la capacidad de tratarte a ti mismo en el sufrimiento, exactamente como tratarías a un amigo querido. Es un acto neuroemocional que calma el sistema nervioso, pues finalmente te ofreces a ti mismo el cuidado que el trauma de la fijación nunca recibió. La compasión no elimina el dolor, pero crea el puerto seguro interno donde la vulnerabilidad puede, por fin, ser la mayor fuerza. Al hacerlo, dejas de reforzar el circuito del «yo no soy suficiente» y comienzas a vibrar en la frecuencia de la aceptación. Muchas personas intentan, de manera consciente, cambiar sus creencias limitantes, pero tropiezan con un error que mina todos sus esfuerzos: el intento de cambiar la creencia en la superficie de la mente sin desactivar la memoria emocional profunda del trauma que la sostiene. El ego aprendió en algún momento de vulnerabilidad infantil que el mundo era peligroso o que no era amado, y esa creencia se fijó en el cuerpo como una verdad fisiológica. Tratar de cambiar la creencia conscientemente, sin abordar la raíz somática, es como pintar la fachada de una casa con la cimentación agrietada. El cuerpo tiene una capacidad impresionante de manifestar aquello en lo que creemos con fervor, sea para bien o para mal. Existen ejemplos de lo que la ciencia llama efecto nocebo, que es lo opuesto del placebo. Es el caso del paciente que, creyendo firmemente en un diagnóstico negativo, manifiesta la enfermedad en su cuerpo, porque la creencia inconsciente del ego se convierte en una realidad fisiológica. La frecuencia vibracional que sostiene esa creencia, la expectativa del dolor, es tan fuerte que el sistema nervioso se alinea con ella. La sanación exige romper esa programación interna, no solo con afirmaciones superficiales, sino con el realineamiento de la memoria del cuerpo. Para reconectar tu vibración con la esencia, es necesario seguir un camino de desprogramación en 3 etapas que honre la profundidad del proceso. Primero, es esencial reconocer la fijación en acción, identificando el momento en que el ego, con su estrategia de defensa, toma el control. Después viene el acto de desidentificar, que es el distanciamiento compasivo, llamando a la manifestación del ego por su nombre, como si fuera un personaje externo. Ah, aquí está la fijación de la ira manifestándose, o el ego de vanidad está pidiendo atención ahora. Finalmente, invitas a la esencia, trayendo a la conciencia la virtud que esa fijación está ocultando. Es un movimiento sutil pero poderoso de devolverle el poder a tu yo auténtico. El camino de la sanación nos lleva a un punto de giro, donde se revela que el mayor poder de manifestación no está en hacer más, en esforzarse más, sino en ser menos, en el sentido del control del ego. El ego se define por el tener razón, tener control, tener éxito, tener seguridad. La esencia, en cambio, se manifiesta en el ser presente, ser auténtico, ser flujo. El salto cuántico hacia una nueva frecuencia vibracional no surge de agregar otra acción a tu lista, sino de la capacidad de retirarte de la tensión, de la exigencia constante que el ego impone sobre el futuro. Lo que la naturaleza nos enseña sobre el tiempo divino es un contrapunto directo a la ansiedad del ego. La semilla no se apresura en brotar, ni se culpa por estar bajo tierra. Esa espera no es un castigo, sino la gestación necesaria del nuevo patrón vibracional. El error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino es precisamente querer saltarse la fase de incubación, exigiendo el resultado sin permitir que la transformación interna se complete. La sanación del dolor del ego requiere que confíes en ese tiempo,
pues es en el vacío creativo, en el espacio de no acción forzada, donde la nueva realidad tiene permiso para manifestarse de manera orgánica. La consecuencia inmediata de esta entrega activa no es la ausencia de desafíos, sino la disolución de la tensión interna. La paz que tanto buscas no está en el futuro, reservada para el día en que el ego finalmente esté resuelto, sino en la liberación de la tensión de intentar forzar esa resolución ahora. Es la aceptación radical del presente como la única plataforma segura para el cambio real. Cuando dejas de luchar contra lo que es, la energía que estaba atrapada en la resistencia se transforma en flujo y te das cuenta de que tu verdadera capacidad para atraer lo que resuena con tu alma surge de la quietud, no del esfuerzo. Hemos llegado al núcleo del asunto, al punto donde la filosofía de Claudio Naranjo y la claridad de la neurociencia convergen para ofrecer la única salida sostenible al dolor que el ego ha impuesto. La única forma de sanar el dolor profundo del ego no es seguir tratando el síntoma, el dolor que se siente, sino abrazar la fijación, la estructura que genera ese dolor. No se lucha contra el viento de la tormenta, se aprende a navegar con él, reconociendo su fuerza y su dirección. Claudio Naranjo nos enseña sobre la reconciliación con nuestro tipo de carácter. El ego, la fijación, solo se disuelve cuando es comprendido totalmente, visto en su totalidad y mirado con compasión, no cuando es rechazado con ira o vergüenza. El rechazo solo fortalece la represión de la sombra y mantiene la energía atrapada, desalineada. La verdadera liberación es el reconocimiento amoroso de la estrategia que algún día nos sirvió, pero que hoy nos limita. Gabor Maté, desde una perspectiva emocional, nos recuerda que el dolor emocional del ego es, en su raíz, la memoria del apego herido, la sensación de no haber sido vistos o de no sentirnos seguros cuando éramos niños. La sanación, entonces, es la reconexión segura con el yo esencial, esa parte de nosotros que nunca fue herida, desarmando el sistema de alarma del trauma que el ego mantiene encendido. El despertar de la esencia es la construcción de esa seguridad interna, donde la frecuencia vibracional se alinea con la verdad de tu ser y no con la urgencia de tu carencia. El llamado, ahora, no es a una técnica más, sino a una acción concreta de reconocimiento íntimo. El primer paso práctico es identificar cuál de los 9 egos, cuál de las 9 fijaciones está robando tu paz y tu autenticidad en este momento de tu vida, y cuál es la virtud esencial que esa carencia está ocultando. En esa virtud reside tu verdadera manifestación, la que está alineada con el alma y que trae la paz inquebrantable. Si has llegado hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Sigue honrando tu camino, porque tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el regreso a casa. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.